y ya nada más así orientándonos de, ya le damos para allá, no, otro poquito, ya le damos por allá, no, otro poquito, hasta que llegamos a donde pensamos que si subíamos íbamos a dar allá las filas, y efectivamente encontramos una de las zanjas que salía de ahí del ojo de agua. ¿Se acuerdan que va el río, el arroyo que se forma? Y hay una zanja que lleva agua por el lado. Si alguna vez se fijaron en esa, fue la que encontramos, y en esa zanja, o sea, pensamos, es la zanja de allá, y gracias a Dios, sí era, ¿sí? Entonces cuando llegamos, ya habían cenado, se estaban lavando los dientes, y nos ven llegar así, órale, qué bueno que ya llegaron, dice, porque ya íbamos a ir a buscarlos. Llegó Ariel y le dio una peleada, una regañada al hermano Abiud. Dice, ¿por qué los dejaste? Dice, se les va a ocurrir venirse por, así lo que dijo Ariel, lo que hicimos. Se les va a ocurrir venirse y es un zarzal y que no sé qué, y que hay un montón de mala mujer y mala mujer son las hierbas y les va a pasar en el futuro. Las hierbas que te irritan, pero un montón. Pero que eres mujeres. Y zarzas y todo. Dicen, no, pues vamos a tener que irlos a buscar. Y entonces ya se habían formado brigadas, estaban listos, lámpara y todo, reatas y quién sabe qué tanto habían conseguido, porque ya estaban listos para ir a buscarlos. Y ahí vamos llegando nosotros como sin nada al campamento. Bueno, ya nos dio nuestra regañada también Ariel. Pero para el siguiente año, ninguno de los que fuimos a la cruz, a esta excursión, fuimos al campamento. Ninguno fuimos. Pero todos supieron de lo que habíamos visto y dijeron, llévanos, le estuvieron insistiendo a Ariel que los llevaran, y sí los llevó. Y pues no llevaban tampoco suficientes lámparas, y de regreso hicieron lo mismo. También ayer agarró el camino hacia abajo, y la que me platicó fue Luque, mi hermana Luque, de cómo tuvieron su aventura de regreso. Se echaron horas en regresar, porque pues llevaban, digamos, una lámpara por cada 10, una lámpara por cada X número, y ya nomás pues, las divertidas que es hoyo, piedra, no sé qué, todos cayéndose, espinas, malas mujeres. Buenos hombres. Ya llegaron al campamento por fin, pero se convirtió ya en la última puesta de sol, ir a ese lugar. Bueno, yo encontré, en el 67 acepté al Señor en el campamento. Ya tenía mucho tiempo que estaba yo yendo al campamento, desde cuando terminé primero de secundaria, empecé a ir al campamento. Me tocó incluso ser de la directiva del campamento. Fui el secretario de Toño Reyes, cuando él fue presidente de la directiva, y el otro de la directiva era el Fache, ya no me acuerdo quién más. Y sin embargo, hasta que ya estaba por terminar la carrera, un año antes de terminar la carrera, fue cuando en realidad me confronté con que no era cristiano. O sea, el hecho de la bendición, como dijo tu mamá, la herencia de bendición que tuvimos de poder crecer en un hogar cristiano, pero el entender que finalmente el ser de una familia, por más cristiana que sea la familia, eso no me hace cristiano a mí. Y entonces en ese año del 67 yo acepté al Señor, entendí que no era cristiano, que necesitaba entregar mi vida al Señor, y lo hice precisamente ahí en el campamento. Y eso me llevó precisamente a darme cuenta
aunque ya los había visto, que había muchos libros en la casa que mi mamá había comprado a lo largo de los años, y encontré ese libro de Senderos de Comunión, que es precisamente una serie de meditaciones para jóvenes. Tiene muchas poesías y muchas ilustraciones, y a mí me pareció que esa ilustración se acomodaba para lo que vivíamos precisamente en la subida a la puesta de sol, eso de subir y subir y subir y no llegar. Y es esa, la leí y la conté y creo que se aplicaba. Se trata de, la ilustración en sí se trata de narrar acerca de una tribu de indios en donde había ya necesidad de renovar al jefe. Ya estaba anciano, ya estaba viejo el jefe de la tribu, y pues les dijo a la tribu y les dijo a los jóvenes que el que quisiera, que ya era necesario cambiar de jefe, y que los que quisieran se someterse a una prueba para escoger, pues lo hicieron. Entonces ahora sí que se anotaron 3, ¿verdad? Y les explicó el jefe lo que a cada uno lo que tenían que hacer. Y entonces se fueron, empezaron bueno, lo que les dijo es que tenían que ir a una montaña muy alta que ya ven, así como los vemos en las películas, nos los imaginamos, pues una aldea india con sus tiendas y todos sus kipis, ¿no? O ¿cómo se llaman las tiendas de indios? Kipis, creo, ¿no? Y ya en la tienda del jefe les dijo, bueno, pues tienen que ir a la montaña esta que está allá, bien lejos estaba y bien alta, y traer una prueba de que llegaron hasta allá y narrar cuál es su experiencia, qué aprendieron con la prueba, ¿sí? Entonces pues con un intervalo de tiempo entre uno y otro se fueron yendo los 3, y pues lo que implica pues el caminar un montón para llegar, a veces es más cansado la caminata para llegar a donde vas a empezar a subir. Alguna vez lo hicimos allá, de ir al cacique acá en Zitácuaro, y qué cansado es llegar a la pata del cacique para empezar a subir. Y nunca me llevaste. Pero a los únicos que llevé fue a Arturo y creo que también ¿Y Lalo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Arturo y Lalo los llevé una vez caminando de ahí de Zitácuaro al... Sí, pues un día me platicaste, por eso dije, ¿cuándo me llevas? Y bueno, el joven el primero, ¿verdad? Que le toca subir, que andaba por allá arriba, pues es cansado, pues todo, y es peligroso, etcétera. Y entonces ya cuando estaba muy cansado, dice, bueno, pues yo ya me voy a regresar, y llegó a una parte, como también ahí encontrábamos en las pilas, en donde en las rocas empiezan a crecer unas plantas que dan unas flores, no sé cómo les llaman, manita de león o quién sabe por acá, en este lado, pero imaginémonos algo todavía más hermoso. Y él dice, pues yo voy a llevar una planta de estas para mostrarle al jefe, esta va a ser mi prueba de que hasta dónde llegué. Y ya se lleva su planta, y ahí viene para abajo, ¿verdad? Cuando llega a la tienda, ¿verdad? A la aldea, y se la enseña al jefe, dice, bueno, hasta donde yo subí, que ya no pude más, encontré esto, y para mí lo que aprendo de esto es que en toda prueba hay posibilidades de encontrar algo bello, una belleza, ¿no? Algo como la planta. Y ya le dijo, bueno, pues está bien lo que aprendiste, pero esto no es suficiente para que tú seas el próximo jefe. Esperan a los otros, y el otro que regresa, cuando ya platica todo lo que pasó, pues igual también él pudo subir hasta otro lugar un poco más alto, en donde encontró un mineral, y él
agarró varias piedras de eso y fue lo que trajo. Entonces cuando le muestra su tesoro, su prueba al jefe, le dice: yo encontré esto, y aparte de que de eso hacían artículos de ellos, pues tenían un valor. Entonces para él eso era lo importante, ¿sí? Que muestra al jefe. Y también le dice: pues qué bueno que aprendiste algo, pero esto no es suficiente. Y todos están esperando al otro y pasa mucho tiempo y no regresa, y ya la tribu creía que se lo había comido por allá un puma o alguna otra cosa le había pasado, y ya estaban desanimados de que posiblemente no regresara. ¿Sí? Cuando ya empiezan pues era un llano y empiezan a ver allá alguien que viene, ¿verdad? Y entonces pues es el otro, ¿no? Y entonces ya llega y ven que no trae nada. Entonces lo que la gente pensó: no, pues se accidentó, le pasó algo, pero pues no trae alguna prueba, ¿no? Pero entra a la tienda del jefe y ya le dice que la prueba que él encontró, el tesoro que él encontró, lo trae en el corazón. Dice: porque yo llegué hasta un lugar en donde lo que me llamó la atención fue poder ver una gran extensión de agua. Dice: el gran océano al otro lado de la montaña. Yo traigo una visión en la mente y en el corazón de algo diferente, de qué pequeños somos como seres humanos y qué grande, qué preciosa es, qué extensa es la creación, la naturaleza. Ya se para el jefe. Ya ven que en las tribus o en algunos lugares hay unos símbolos que son el mando, ¿no? El bastón o alguna cosa. Se dice: tú eres el que va a estar ahora como jefe en esta tribu. Y ya pues él es el que queda como jefe. Bueno, si va así o no va así, porque ya tiene un montón de años. Siempre nos la contaba diferente. Ya contó una versión remasterizada. Y es que he andado buscando el libro, como todas unas cosas todavía están en Chapingo, ya no encontré mi libro para darle una Pero lo mismo pasó con la mayoría de los camperos, porque les pregunto, he encontrado a varios y no se acuerdan de la ilustración. O sea, no se la aprendieron. Cada año la contabas diferente. Porque aparte de que cada año la contaba diferente, en realidad lo mismo que hace Estrello, o sea, él presenta sus narraciones y luego te da una historia bíblica, ¿sí? Por cada una de las narraciones que tiene en ese libro. Y era lo que yo hacía. También la presentaba, porque además la hacía en tercera dimensión. Por ahí también juntaba yo piedras y juntaba una planta, y a la hora de estar dando la plática allá en la cruz, pues a ver, les enseñaba las piedras, les enseñaba la planta y hacía todo mi show. Me hacía cargar la piedra. Pero también presentaba, siempre presenté algo bíblico de 3 puntos. ¿Sí? O sea, vamos a ver estas 3 cosas. Y yo quería pues recordar eso y presentarles el cuento del indio que siempre le decían, y hablarles de 3 cosas que creo que son importantes. En Marcos encontramos un pasaje, Marcos 4, del 14 al 20. Un pasaje que está también en los otros evangelios y en cada uno se parecen mucho, pero dicen cosas un poquito distintas. Pero vamos a ver cómo lo dice en Marcos 4, del 14 al 20.
Y estas tres cosas que quiero que veamos hoy, estos tres diferentes aspectos que quiero que comparemos, son a partir de una... Y creo que aquí vamos a encontrar esas tres reacciones diferentes a la presentación de esa semilla de la palabra. Les voy a leer del 14 al 20, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Es la explicación del Señor a sus discípulos sobre la parábola del sembrador. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, vamos entonces a dividirlo en tres tipos de personas, ¿sí? Fíjense, los versículos del 15 al 17, creo que podemos encontrar a un tipo de personas, aunque aquí los pone, en la palabra se ponen como diferentes, pero creo que los podemos agrupar. ¿Quiénes son? Son los que fueron expuestos a la palabra, ¿sí? O sea, se siembra la palabra, pero dice, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que sembró, que se sembró en sus corazones. Y los otros son pedregales, los que cuando han oído la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, ¿por qué los estoy agrupando? Porque en realidad está muy claro en el segundo que no tienen raíz, pero en el primero igual pasa lo mismo. O sea, no hay algo fundamental, ¿sí? En todo caso, la palabra entra y la siembra es muy superficial, ¿sí? ¿Cómo lo podemos entender? Creo yo, lo podemos explicar de esa manera, que precisamente aquí vamos a encontrar enseñanza, doctrina, cosas que nos pide la palabra que hagamos. Pero si no la entiendo, si no profundiza, si yo no la estudio, no voy a tener un entendimiento, un aprendizaje que me lleve a modificar mi actuar. Y entonces fácilmente, ¿verdad?, el soplido mismo de Satanás ante muchas cosas, o como dice en el otro caso, dice la tribulación, la persecución, ¿verdad?, me hace tropezar. O sea, no hay realmente una fundamentación en la palabra. Entonces por eso los agrupé en uno. Entonces si lo vemos como la ilustración de los indios, ¿verdad?, pues también es la persona que llega y lo que busca es lo externo, ¿no?, la belleza, otras cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas, en el caso de lo que nos está enseñando la parábola del sembrador, es precisamente que no hay crecimiento profundo, ¿sí? Y por lo tanto fácilmente se le es quitado lo que se sembró. ¿Quiénes serían los segundos? Fíjense versículos 18 y 19. ¿Qué dicen? Estos son los que fueron sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si nos fijáramos en Lucas o en Mateo, lo dice un poquito diferente. Nos habla, por ejemplo, creo que Lucas menciona, dice que los placeres, ¿sí? Y aquí dice las codicias de otras cosas, aunque allá aunque le llaman los placeres. Pero bueno, que a final de cuentas no podríamos calificar los placeres como codicias de otras cosas. Sí. ¿Verdad? O sea, qué tremendo es que podemos llegar al punto en donde nos decimos que somos cristianos. Pero en realidad lo que está pasando es de que estamos muy cerca del otro tipo de personas que no entendió la palabra, y podríamos decir que en ese caso son personas que todavía siguen pensando que las buenas obras van a ser suficientes para que ellos, el día que mueran, vayan al cielo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si pesan lo que he hecho mal y lo que he hecho bueno, va a pesar más lo bueno y entonces ya la hice. ¿Sí? Y de plano su mentalidad está puesta en el hecho de que moralmente han sido buenas personas. En este caso, son personas que sí entienden que es necesario aceptar a Cristo, pero, y yo lo voy a poner aquí, un pie aquí y un pie acá. O sea, sí tengo a Cristo, pero Llegó el mundo. necesito también Mi dosis mundanil. ¿qué dijiste ya? Mi dosis mundanil. Sí. Y qué atractivos son precisamente bueno, para no hablar nomás de las riquezas, muchas cosas que codiciamos, ¿verdad? Y que nos aparta. Y que nos apartan finalmente de Dios. Y que al final de cuentas estamos precisamente en una situación muy parecida a la anterior. Bueno, pues por si las moscas, ¿verdad? Tengo a Cristo, pero por si las moscas, ni amuleto, ni esto, ni lo otro, ni no sé, una serie de cosas. Ayudarle, ¿no? Le vamos a ayudar un poquito. Y finalmente, el tercero, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, hay una tercera reacción. O sea, un tipo de personas que oye la palabra, profundiza en ella, ¿verdad? La hace suya y se rinde, entiende que debe rendirse al Señor, y entonces da fruto. ¿Sí? Vamos a ver dos pasajes y con esto terminamos. Vamos a ver tres pasajes. Romanos 6:22. ¿Sí, léelo? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin a la vida eterna. Como fin, la vida eterna. Entonces, fíjense que esto nos ayuda a entender que el llevar fruto a 30, 60 o a 100 no necesariamente es como a veces entendemos el hecho de llevar fruto, ¿sí? Sino que implica varias cosas. Aquí, por ejemplo, dice cuál es el fruto. La La santificación. santificación. ¿Y qué entendemos por esto? ¿En qué sentido nos está pidiendo que incrementemos o que fructifiquemos con santidad, con santificación?
Apartarnos de Dios. O sea, no para... de hecho, el Señor Jesucristo nos dice, sed santos porque yo soy santo. Yo te declaro santo. No te estoy diciendo, vive como santo, a ver si la haces para que entonces yo te declare santo. Me declara santo. Pero luego, ¿qué me dice? Vive en santidad. ¿Sí? Y entonces no es que yo me voy a ganar la aceptación del Señor, pero sí necesito crecer, vivir en santidad. Y entonces el fruto viene a ser precisamente el hecho de que yo estoy agradando a Dios, no para ganarme nada, porque no puedo ganar nada, sino más que el agradarle a Él. Otro lugar donde encontramos algo parecido es 2 Corintios 7:1. ¿Cuánto? 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que sí podemos ir aumentando nuestro nivel de santidad. Y eso es algo agradable delante de Dios. No me estoy convirtiendo en fariseo, porque no es el pensamiento fariseo es parecido a lo que tienen las otras dos reacciones, ¿no? O sea, yo me estoy ganando las cosas, no, lo estoy haciendo precisamente por agradar al Señor, el cumplir lo que Él quiere, lo que me dice en su palabra. O sea, está hablando de que se sembró la palabra y entonces eso es lo que yo necesito hacer. El otro pasaje sería Juan 15, versículos 4 y 5. El Evangelio de Juan. Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez nos habla de fruto. ¿Y cómo es posible ese fruto? Solamente tomar más. Solo permaneciendo en Él. Así es. No hay otra manera de poder llevar fruto al nivel que quieran, al nivel que queramos, 30, 60, 100, 70, lo que sea, ¿sí? Sino solamente por la gracia del Señor actuando en la vida. Entonces, si partimos de la pregunta, ¿qué he hecho? Y entonces, por lo menos aquí están 3 reacciones diferentes. He sido expuesto a la siembra de la semilla. Lo fui cuando fui al campamento. Lo estoy siendo cuando voy a una reunión y escucho la predicación, cuando oigo una predicación en la radio o en algún lugar, o leo algo de un libro, soy expuesto a la predicación. ¿Qué he hecho? Nos lleva a la necesidad de que hagamos un autoexamen, una autoevaluación. No importa la edad que tengamos, ¿verdad? Seamos pequeños, medianos, grandes, muy grandes, siempre podemos hacernos esta pregunta: ¿qué he hecho? Y puede ser qué he hecho desde entonces hasta ahora, o qué he hecho en este año, o qué he hecho en este día, que muestre que la palabra está fructificando en mi vida. ¿Sí? Eso es lo que quería compartir.
Pues es que pues fueron muchísimos años que íbamos cada temporada, que eran las vacaciones, que el otro día, como le decía a mi mamá, ¿cómo aguantábamos? O sea, porque ahorita tantito aquí ya estamos así, ¿y cómo podemos aguantar ahí las condiciones, pues? Pero yo recuerdo, bueno, siempre fue de mucha bendición, como dice mi papá, no por pertenecer a un hogar cristiano eres hijo de Dios. Y yo siempre por cómo somos de personalidad, más allá de cómo se comporte uno, era más tranquilo que el güero, que mi hermano. Entonces, por ejemplo, mi hermano decía, es que esa es mi iglesia, porque a él nunca le gustó ir a ninguna iglesia, estar así como encerrado. Y él decía, bueno, es que esta es mi iglesia. Le digo, pues solo vas una semana, pero decía, bueno, y fueron muchos años, muchas experiencias de todo tipo, pero quiero contar una, por ejemplo, en especial, de que me acuerdo con ¿cómo se llamó? Ya tantos nombres, de los Valderas, que también fue parte de la directiva y... ¿Iván? Okay. No, chiquito. Jonathan. No. Que le daban el Banderitas, sí. el Banderitas, creo. Bueno, él. No, más que nada, digo, fueron muchas experiencias bonitas de anécdotas físicas, por decirlo así, ¿no? Pero aquella vez estábamos cuando se iba a jugar contra el pueblo, A Santa María. Y ya estando ahí, una vez que estábamos en Santa María, ya de regreso, como siempre habían perdido los camperos, que le pregunté que cómo estaba su relación con el Señor. Me dijo, dice, te voy a decir algo, no tengo relación con el Señor. Y le digo, platicamos, me dijo, pero aquí no, mejor llegando al campamento. Y ya nos fuimos de donde está el árbol, de donde partíamos, hacia que nos cruzábamos ahí los campos. Y me dice, pero vamos para allá a la montaña. Entonces empezamos a platicar y ni siquiera era cristiano. Y bueno, lo que quiero contar, él aceptó al Señor, él lo aceptó y dijo, ¿quieres orar? Sí. Y oró y oraba y oraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y estaba bien contento y decía, ya no sé qué más decir, pero estoy muy contento aquí orando y orando y orando y orando y bueno, esa fue una de las experiencias pues bonitas, ¿no? Como muchas, pero sí recuerdo ahí que precisamente como lo que acaba de decir, cuántas veces fue, cuántas veces participó en su iglesia, en el campamento que hasta llegó a ser de la directiva, cuántas veces escuchó de la palabra de Dios y no era salvo, o sea, la semilla había caído y no había. Y ese día, bueno, él, no sabemos, ¿verdad? Solo Dios sabe, pero tomó una decisión y bueno, fue algo de lo más, porque hay muchas experiencias. Me acuerdo aquella vez que se incendió, que era ¿cómo se llamaba el ermitaño que vivía ahí? Don Juan, que, bueno, ese no, ya no cuento eso ya, si no, y si empieza a remover ahí el cassette, porque estábamos en la fogata y de pronto vimos que había fuego arriba en la montaña y dijimos, vamos, clásico, los hombres, ¿no? Y que bien rudo, y vimos que después dijimos, y dejamos solos a las mujeres, ¿qué tal si...? Llega el lobo. Sí, pero nos acordamos que, ¿cómo se llama la hierba? ¿Cómo se llama la hierba? Mala mujer. Entonces no hay problema, se cuidan solos. Buenas tardes. No, pero por ejemplo, yo me acuerdo que esa vez, no soy así tan miedoso, sí soy, ¿no? Pero yo me acuerdo esa vez que íbamos caminando y todos, pues en silencio, ¿no? Para allá que íbamos a llegar, y que me dijeron, regrésate y dile a no sé qué persona, dile algo. Y yo sí, pero ya estaba así la curva
híjole, y sin lámpara ni nada, porque no tenían. Yo me acuerdo que me dio un miedo esa vez, pues era una vueltecita nada más así, y ya resultó que era el señor que vivía en la montaña, que había estado tomando e incendió Prendió su fuga. sí, prendió su fogatita y se le corrió y una más ahorita que dije eso del miedo, porque siempre me acuerdo. Lo que pasa es que mi mente es bien... Dispersa. No, piensa y imagina muchas cosas. Y a esa vez soñé que habían salido unos, unos yetis, que es como el monstruo de las nieves, pero de la montaña. Y que... Pie grande. Un pie grande, un Bigfoot ahí, que era un pie grande que encontraba unos pies grandes. Ese día en el campamento soñé. Que unos pies grandes, pero eran según... como bebés, pero eran bebés y eran de mi tamaño. Y ya soñé eso, y yo fui solito al ojo de agua a lavarme los dientes, y como había luna no llevaba la lámpara, y no sé si se acuerdan que de esas últimas veces que fuimos ya estaba como más parejito el camino, ya no teníamos que... Sigue estando parejo. Y cuando fui me acordé de lo que soñé, y después me puse a pensar, si me saliera algo extraño, un vampiro o algo, ¿me daría miedo? Dije, no, yo creo que no, soy muy valiente, no me daría no me daría miedo. Y venían unas personas caminando, y yo por ir entre imaginando y viendo la luna no los vi, pasaron al lado de mí y me dicen buenas noches, y yo pero pegué el grito así, y ya después me empecé a reír, y yo dije, no, si está loco. Y yo dije, según no me da miedo un hombre lobo o algo, y nada más me dijeron buenas noches. Y dije, no, sí. Pero bueno, pasamos muchas cosas allá, pues todos los años. ¿Cuántos años fuimos? Como 20 años o 30 años que fuimos Hasta se jubilaron. al campamento. Y sí, bueno, ahora ya es complicado por La seguridad. la seguridad ya en todos lados, ¿verdad? Pero sí fue de mucha bendición el campamento. Y por último, una anécdota muy fea del campamento. Te fuiste a la leche. No, eso siempre iba. Le tocaron las ilusiones. Yo soy como bien raro, por ejemplo, yo no escribo en el Facebook, o no ando así, o que siempre aparecen cumpleaños de tal, no soy de desear felicidades o estar, yo con saber que está bien la persona, ya. Y me acuerdo que yo ya me había iniciado, y de hecho cuando yo me inicié, que no se puede platicar, no me iban a dejar porque yo iba unos cuchillos guardados en el, ¿cómo se llama? Cinturón. En el cinturón, por si pasaba algo, como contaban tantas cosas, que y ya revisaron y dijeron que sí, que no. Bueno, yo me acuerdo que fue la iniciación, y después me acuerdo si al año, a los 2 años, que se iba a iniciar mi hermano, y yo no quise ir porque se iba a iniciar mi hermano, como que me daba miedo, no lo sé, y no fui. Y ya no me acuerdo quién me dijo que ya cuando, después casi al final, que no se puede platicar, pero que pasaba ahí, y que mi hermano lo primero que hizo es que me buscaba, y yo no fui. Entonces digo, eso fue algo triste, y algo chistoso ya para terminar ahí, que Elvis no se había iniciado, y estábamos en la tienda de campaña, y como decían que aventaban en la noche al ojo de agua y no sé qué, y él ya estaba dormido, ¿no? Y regresamos, y ya le dijimos que habíamos nadado en la noche en el ojo de agua. Y él sí, con razón sentí gotitas, que dijo la noche, pues cual ni entramos mojados ni nada, dice. Pero bueno, muchas experiencias bonitas ahí en... Claro. Podrías escribir un anecdotario completo, Mario. Sí, muchas. Sí, pues sí. Pues vamos, finalmente, para concluir con momento, vamos a ponernos de pie, y vamos a tomarnos de las manos.